En cualquier caso, eh, bueno, bienvenidos a todos y hoy tenemos un seminario práctico que ha propuesto Pepe, Eso es. que es nuestro compañero Yata, y os va a hablar sobre mermas de calidad durante el proceso de publicación de imágenes individuales y figuras compuestas. Así que nada, Pepe, cuando quieras ya tienes a tu audiencia. Adelante. Muy bien, muchas gracias Roberto. Bienvenidos a todos y gracias por asistir a una charla que, como ha dicho Roberto, es técnica formativa o práctica, algo diferente a lo que solemos estar habituados a ver y asistir. Y también, bueno, pues gracias a Yata que siempre por organizar este tipo de eventos que permiten difundir los conocimientos que tenemos en nuestro trabajo. Los conceptos de hoy, en principio, son sencillos, pero aplicarlos a vuestra realidad es bastante más complejo. Mm, Voy a iniciar el modo presentación. Un momentito. Vale. Bien, la primera diapositiva la he animado para que os entretenga un poquito mientras introduzco. Bueno, ya sabéis que adquirir fotografías científicas de máxima calidad, magnificación y detalle conlleva un minucioso trabajo técnico. Tras seleccionar las adecuadas para publicar en los artículos científicos o en las defensas de tesis doctorales, no es deseable que nos aparezcan de ligeros a moderados defectos o distorsiones visuales en estas imágenes, los cuales no parecen tener origen en la captura, sino más bien con el manejo final de la imagen mientras preparamos para una publicación científica o para presentarlas en un formato de presentación en videoconferencia, por ejemplo. Nos centraremos en las imágenes procedentes de fotografías independientemente del equipo con que se haya tomado. No nos centraremos tanto en las gráficas, aunque algunas cuestiones son comunes a ambos casos. El ideal que buscamos es que no se altere en absoluto la información visual de la imagen original. Voy a ampliar un poquito. Para construir las figuras que queremos enviar, vosotros tomáis muchas pequeñas decisiones técnicas o informáticas, a veces condicionadas por limitaciones o exigencias de las revistas. Sabemos que los editores, o voy a llamarlo así, los maquetadores de la revista, pueden hacer luego algún cambio que merme un poquito la calidad de vuestras imágenes, al colocarlas o redimensionarlas. Pero eso ya no está en nuestras manos. Entonces nos conviene entregarles el material visual con la máxima calidad posible. El software que usaremos hoy será básicamente PowerPoint de Office y un poquito de GIMP, que es una versión libre de Adobe Photoshop y que tiene algunas ventajas para las tareas de las que hoy hablaremos. Si alguien utiliza Corel o Adobe Illustrator, se supone que es más adecuado, pero son de pago y parece ser que no es tan frecuente su uso cotidiano entre nosotros y no las contemplo aquí. Bien, a ver. Vale, se ve completa la diapositiva. Os presento en esta diapositiva algunas diferencias entre lo que es típico en una imagen digital científica frente a la que podríamos llamar recreativa o personal. El primer punto es que este tipo de fotografía requiere un equilibrio muy difícil para magnificar o mostrar de forma más amplia o amplificada los detalles a máxima resolución y mostrar a la vez el máximo campo visual posible. Tanto si hablamos de microscopía o de macrofotografía, lo que estoy diciendo aplica a todo.
Los lectores de nuestros artículos que están volcados en formato digital tienen la capacidad de ampliar con frecuencia las imágenes de vuestra publicación para comprender las hipótesis planteadas o apreciar detalles o anotaciones, siendo crucial una resolución sin mermas. Pero a la vez requiere ocupar poco espacio en el artículo científico por diferentes motivos. Un ejemplo típico es que ocupe una imagen o una figura 10 centímetros de ancho. También puede ser el doble, ya iremos hablando. Hay revistas que exigen un tamaño limitado en megabytes, que estamos hablando lo que ocupa en el disco duro. Para conseguirlo, lo que debemos evitar son compresiones agresivas o remuestreos agresivos. Ambos conceptos los veremos y lo que se basan es en reducir el tamaño o directamente en megabytes o reducir el tamaño en píxeles que redunda en menos memoria en el disco duro. De acuerdo. Es común que construyáis paneles de varias imágenes en filas o columnas, con o sin texto, sobre una plantilla, para enviar a publicarla como una única figura compuesta. Bueno, es el término que yo estoy utilizando en esta presentación, ¿vale? Una figura compuesta de imágenes, la cual compromete el limitado espacio disponible para el gran número de píxeles, el gran tamaño en píxeles que tiene ese panel de imágenes. Vale. Para entrar en calor os enseño algunos ejemplos típicos de ubicaciones de imágenes en un paper, cosa que para vosotros no es nada novedoso, pero daremos algunos datos que quizás sí lo sean. Es bastante común ver una imagen en la que su anchura viene a ocupar media página del ancho total de la página del artículo. Si nos bajamos al terreno de los números, eso podrían ser unos 10 centímetros y a la resolución típica de 300 píxeles por pulgada, pues vienen a ser unos 1200. Eso equivale a poder colocar, sin distorsión y a máxima calidad, una imagen de 1 megapíxel de resolución absoluta. Para que nos hagamos una idea, una imagen sacada en nuestro microscopio óptico a resolución media. Otra opción es componer una figura con varias imágenes, por ejemplo, a una página de ancho, en este caso en forma de fila o en forma de filas y columnas, panel, lo podemos llamar de diferentes maneras, diagrama de flujo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocupa esa figura vienen a ser en torno a unos 20 centímetros o un poco menos, y a la resolución que hemos dicho, eso podría ocupar unos 2400 píxeles. Es decir, una imagen de unos 4 megapíxeles, que viene a ser, otra vez, como ejemplo, una fotografía del microscopio nuestro a máxima resolución con la cámara que tenemos. Entonces ya tenemos que empezar a reflexionar que, bueno, si eso es lo ideal, comprobamos que en los artículos introducimos muchas más imágenes de las que teóricamente serían óptimas, ¿no?, para conservar la calidad. Cuantos más imágenes o más megapíxeles incluyamos, más cuidado debemos de tener en el manejo o construcción de esa figura para que su calidad no se vea afectada. Bien, ¿y cómo puede ocurrir que existan pérdidas de calidad inherentes a la preparación de las figuras? ¿De acuerdo? Hablaremos bastante sobre eso, pero os pongo ya un ejemplo cualquiera de un artículo publicado en el que, viendo que son fotografías o imágenes de microscopio electrónico, ya nos resulta un poco llamativo que se vea algo borroso, ¿de acuerdo? No mucho, si no, no lo habrían publicado, pero
ha perdido resolución. Pero otra cosa que nos llama más la atención es que las anotaciones numéricas, si las ampliamos de la misma forma, vale. Si las ampliamos de la misma forma, tanto aquí a la derecha arriba como abajo, vemos que las anotaciones numéricas se ven más borrosas en una fotografía que en otra. ¿Vale? Reviso el chat por si hay algún problema. Vale, de acuerdo. Entonces, eso ya nos da la pista de que la calidad se ha mermado durante el proceso de creación de la figura, no en la adquisición de la imagen ni cuando añades las anotaciones con el software que cada uno tenga. ¿De acuerdo? Y es más común de lo que nos parece. Vale. Bien, pues hemos dicho que trabajamos condicionados a las exigencias habituales de las revistas, que además esas exigencias varían de una revista a otra, científica, y evolucionan con el tiempo y los avances informáticos, entre otras cosas. Pero entre todas esas puedo compilar o reunir 3 de ellas. La primera es el formato de archivo. El formato de archivo, se supone que el más admitido y además conveniente es el formato TIFF. Después se admiten otros formatos, JPEG, PDF, EPS y parece ser que otros documentos también tipo Office en la que se inserta no solo la figura sino también el texto del artículo. ¿Vale? En toda la presentación de hoy, salvo que diga lo contrario, el formato de la imagen del que voy a estar hablando es exclusivamente TIFF. Además, un TIFF en el que no hayamos estado convirtiendo a otros archivos, aunque luego volvamos al TIFF. ¿Vale? Eso es lo que se entiende genéricamente como un formato de archivo sin pérdidas. Y ese es el prioritario para no perder calidad. Hecha esta aclaración, el siguiente aspecto que nos suelen limitar o condicionar es la resolución relativa. Nos suelen pedir típicamente 300 ppp, que es el mismo término ppp que ppi o dpi, significa lo mismo. Habitualmente son 300 ppp para lo que son figuras y archivos de imagen, aunque podría ir un poco más allá, subir a 600 en el caso de que lleven texto incrustado, y a veces incluso lo suben a 1000 en caso de que sean dibujos lineales en blanco y negro puro. Pero nosotros vamos a las imágenes. Ya hemos dicho que a esa resolución, el ancho que ocuparía en la página, nos tenemos que focalizar a preparar las imágenes para media página o para una página entera, que vienen a ser 10 centímetros media página, 20 centímetros una entera. Y ya hemos dicho que cuántos megapíxeles en teoría nos caben sin problema. Y el último es la memoria física. Aquí esto parece ser más variable, pero si lo limitan, los datos que estoy recopilando parece que están entre 2 o 3 megabytes por imagen o figura que mandamos. Si queremos conseguir eso a partir de una imagen que tenga bastantes megapíxeles, lo que tenemos que evitar son dos cosas. Que para conseguirlo la compresión informática no tenga pérdidas. Debemos evitar que tenga pérdidas. Y solo pondré una excepción, que es convertir a JPEG 100. Y a ser posible como último paso. También tenemos que evitar convertir a PDF desde software como PowerPoint o Word, es decir, software de ofimática básica, sino que si queremos conservar al máximo la calidad, nos tendríamos que ir a GIMP. No es que no se pueda hacer convertir a PDF en Office, pero ya veremos que es una merma adicional que podemos evitar si queréis. ¿Vale? Porque
las conversiones de archivo JPEG también conviene hacerlas en software como GIMP, ¿vale? En software como Office ya veremos qué ocurre. Vale, aquí tenéis el icono de GIMP. Bien, os había preparado una encuesta, no la he conseguido introducir en lo que es Zoom para poder tener un feedback de vosotros, de vuestras costumbres. Y todo esto viene porque hace unos meses elaboré una encuesta interna dentro del IATA para recoger información de hábitos a la hora de publicar o preparar las imágenes para publicar. Entonces, repasaré las preguntas que os iba a hacer y os haré algunos comentarios. Y no tendré vuestro feedback, pero plantearos estas preguntas y responderos vosotros mismos, ¿vale? Bien, rápidamente, una cosa que nos tenemos que preguntar es con cuál de estos formatos que os presento aquí mandaríais o soléis mandar una imagen individual que queráis publicar. ¿De acuerdo? Si lo hacéis en formato TIFF es el más conservador, no altera la información de la imagen. Si lo hacéis en cambio en JPG o en PDF, no lo recomiendo tanto porque se ven alteraciones de brillos de los píxeles y también algunos pixelados. Y el último caso lo recomiendo menos porque ya veremos cómo trabaja Office y por qué pixela la imagen. Son varios motivos, ¿de acuerdo? La misma pregunta serviría para, en vez de mandar una foto individual, una figura compuesta, ¿de acuerdo? Las respuestas o razonamientos son los mismos. Y también hay que pensar en los cada vez más comunes graphical abstracts, que reúnen mucha información, muchas imágenes en un espacio reducido y además normalmente con poca memoria física o megabytes. Vale. Otra pregunta que os hago es, ¿a qué resolución relativa, los PPPs, pensáis que se exportan a un formato TIFF, por ejemplo, las diapositivas de un PowerPoint que incluyan imágenes, ¿no? Entonces, bueno, yo os he planteado estas opciones, no sé si lo tenéis claro o no, pero no lo hacen a los mismos PPPs que la imagen que estoy metiendo, ¿vale? Sino que lo hace a una resolución fija. Office, por defecto, lo saca a 96, ¿de acuerdo? Entonces, lo deseable es 300. Aquí ya tenemos un desfase que nos va a afectar. ¿Y qué otras acciones hechas en PowerPoint pensáis que alteran las imágenes que estamos insertando en la diapositiva? ¿De acuerdo? Exportar a la diapositiva a un JPEG o PDF con Office, reducir el tamaño de visualización cuando sobre la diapositiva disminuimos el tamaño de la imagen que queremos incluir en esa diapositiva, o el simple hecho de guardar el archivo de PowerPoint mientras estamos insertando numerosas imágenes. Le damos a guardar el archivo para que nos conserve los cambios, pero ese simple hecho de guardar, la pregunta es, ¿nos altera las imágenes que acabamos de insertar? Y la respuesta es que todas las anteriores alteran y hay alguna cosa más que altera la calidad de vuestras imágenes, si lo hacéis en PowerPoint. Vale. Y bueno, la última pregunta que quería plantear era ¿qué software utilizáis para preparar figuras compuestas de más de una imagen? ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre ello. Está claro que se puede trabajar con PowerPoint y os voy a enseñar a cómo seguir trabajando en PowerPoint, pero corrigiendo algunas cositas que nos pueden ayudar a mantener la calidad. El GIMP también es adecuado, pero un poco menos ágil para trabajar con él.
Los otros son de pago. Entonces, y tampoco no son, bueno, el Adobe Photoshop no siempre es el más indicado para construir figuras. Tiene muchas funciones, pero en eso no destaca. De acuerdo. Pues os presento las conclusiones de la encuesta en la que participaron compañeros vuestros del IATA y que, aunque el N de la encuesta son 18, no es muy grande, la información sí que fue muy valiosa porque se veían bastante claras las costumbres que pueden causarnos mermas de calidad en las imágenes que estamos publicando. Además, en esa encuesta aproveché para preguntarles y un 80% de los encuestados creían muy necesario, muy interesante aprender a optimizar la calidad de las imágenes a publicar. Por eso estamos aquí ahora, ¿no? Por eso me he lanzado a difundirlo en modo de charla formativa. También un alto porcentaje admitían carencias formativas o ciertas carencias formativas en el uso del software para trabajar estas imágenes y tomar decisiones. Si a vosotros os ocurre lo mismo, pues espero que os sea de provecho lo que vamos a hablar a partir de ahora. La primera de las costumbres que se detectaba en esta encuesta era la costumbre de construir en un PowerPoint con los valores por defecto las imágenes individuales con texto incrustado, las figuras compuestas, el graphical abstract y independientemente eso afectaba sea cual sea el formato en el que exportáramos esa diapositiva o esa figura que estábamos preparando. No afecta de la misma manera en TIFF que en JPG, pero en todo caso se veía afectado por usar PowerPoint con sus valores por defecto. El primer motivo, porque Office lo exporta todo a 96 ppp. Y aquí ya os lo he dicho hace un momento. Y es una desventaja para publicaciones de imágenes con calidad de publicación científica. ¿De acuerdo? Que hemos dicho que el estándar está en torno a 300 ppp. Vale. El siguiente motivo es que desde el momento en que le damos a guardar tras insertar imágenes, las comprime. ¿A qué resolución? Pues a una resolución que viene predefinida según la versión de Office que tengáis entre manos. Cuanto más antigua sea, esa resolución será peor. Digamos que el software ha ido evolucionando y cada vez admite mayor resolución predefinida. ¿De acuerdo? Bien, pues me salgo de la presentación y os enseño dónde tenemos estas opciones. Me he ido a opciones teniendo un PowerPoint abierto y en avanzadas tenéis tamaño y calidad de la imagen con un desplegable con los archivos que tenéis abiertos. En principio lo que vamos a hacer solo aplica al archivo que tengamos seleccionado aquí. Con lo cual yo cuando voy a usar PowerPoint para hacer todo este trabajo de publicación de imágenes o figuras, me tengo que acordar de venir aquí y decirle no me compriman las imágenes del archivo. Si lo manteníamos sin activar esta opción, es decir, si le dejábamos que comprimiera, como dice en el mensaje de información, a ver si lo... aquí, ¿sale? ¿Vale? Con esta opción desactivada, la calidad de las imágenes se reduce al número de píxeles por pulgada especificados en esta ventanita de aquí abajo. Y esta ventanita tiene más opciones cuanta más moderna sea o más actual sea la versión de Office. ¿De acuerdo? Pues nada, lo que os sugiero es que no comprimáis. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar. Y en principio para este archivo, si yo no he hecho las pruebas mal, se acuerda para este archivo. Pero cuando hagáis otro, tenéis que volver a decirle que no las comprima. ¿De acuerdo?
Luego veremos un poco el por qué. Esto tiene la pega de que el archivo va a pesar más megabytes, va a ocupar más espacio en el disco duro. Y luego os comentaré alguna alternativa para intentar aliviar esto, ¿de acuerdo? Bien, vuelvo a la presentación y pasamos a la segunda costumbre, que es la de enviar imágenes, figuras compuestas o graphical abstracts de cuyos archivos ocupan menos de 1 megabyte, ¿de acuerdo? Y a veces bastante menos. Según la encuesta, creadas probablemente con compresión JPEG estándar o un PDF o convertido a PDF con un software no especializado en crear imágenes de alta calidad. Eso revierte o repercute en que perdemos detalle y también hay cambios o alteraciones en los valores de brillo de algunos de los píxeles, también alteraciones de color, hasta el punto de que se pueden ver a veces de un color azul, algo que era de un color verdoso o azul verdoso, pero cambia el espacio de color a veces. Entonces lo que tenemos son imágenes o anotaciones de las imágenes borrosas o deformadas. ¿De acuerdo? Para ilustraros un poquito esta parte, me vuelvo a salir y voy a abrir el software GIMP que tenemos aquí y voy a exportar a un JPG personalizado y así de paso aprendéis cómo se puede hacer. Si yo cargo, para ir más rápido, voy a cargar una imagen de microscopio, esta emulsión. A ver, un momentito. ¿Vale? Y encima, sin más miramientos, vamos a insertar otra imagen distinta de que es de microscopio electrónico que lleva algo de... perdonad. Que lleva algo de análisis de imagen por encima. ¿Vale? Si esta combinación de imágenes la intento exportar a JPG, tengo que seleccionar el tipo de archivo aquí, perdonad, y bueno, me abre una ventana con opción, a ver, vale, ahí vamos, una ventana con opción a modificar la compresión JPG. Esto fuera y volvemos aquí. Vale. Entonces, GIMP te sugiere 90, ¿vale? Yo en esta presentación os digo que 100. No vais a ver grandes cambios, ¿vale? Entre 90 y 100 está muy parecido. Yo puedo reducir y podéis ver que a medida que voy bajando, sobre todo la imagen de abajo se va distorsionando, ¿de acuerdo? Vale. Esta distorsión, la de 70, es la que haría Office. ¿De acuerdo? Office comprime el JPG a 70, fijo, sin opción a más. Fiji sube a 85. Y aquí en GIMP podemos jugar simplemente a conservar la máxima. 100 y salvo raras ocasiones lo podéis bajar a 90 y veréis como el tamaño de archivo se reduce bastante. ¿De acuerdo? Bien, pero estas imágenes las estamos visualizando a su tamaño, vamos a decir, real. ¿De acuerdo? Y este no es el tamaño al que soléis trabajar vosotros. Ni vosotros ni yo. ¿Vale? Entonces, ahora iremos viendo por qué algo que parece que no genera tantos cambios, que no son tan llamativos, nos puede afectar. Una cosa que os he comentado por encima es que la imagen más pequeña tenía menos megapíxeles, solo tenía 1. Esa en concreto
sufre peor los cambios o la conversión a JPG que la imagen que tiene más píxeles. Y de eso hablaremos ahora dentro de un momento. Vale, pues bueno, paciencia que esta diapositiva va lenta. La siguiente costumbre es que cada vez en nuestro trabajo diario las imágenes que manejamos suelen tener o tienen tendencia a tener más megapíxeles. Y eso requiere grandes reducciones de tamaño, que es el caballo de batalla de la presentación de hoy. El pixelado es muy grande porque estas imágenes, cuando las reducimos, y ahora lo haré para que lo veáis, su cantidad de píxeles, la abreviatura que he puesto es la T de tamaño, su tamaño en píxeles se reduce entre un 75 y un 99% en la mayoría de casos sobre la diapositiva de PowerPoint, con lo cual estamos dejando a nuestras imágenes bastante renqueantes, digámoslo así, las dejamos tiritando de frío y las dejamos muy expuestas a cualquier otro alteración o cambio de las que estamos hablando hoy, que parecen suaves, pero sobre estas imágenes reducidas no son tan suaves, sino que son más intensas. ¿De acuerdo? Para eso os he preparado una diapositiva en la que podéis ver las dimensiones típicas de una imagen como las que trabajáis vosotros en el PowerPoint. Hemos dicho que exporta 96 ppp y eso significa que esa diapositiva completa exportada tendría una resolución absoluta de 0,7 megapíxeles. Ese cálculo viene de 960 de ancho por 720, ¿vale? Que tenemos aquí. Bien, esta diapositiva en centímetros ocupa 25 de ancho y 19 de alto, ¿de acuerdo? Si nosotros triplicamos la resolución relativa, los otros parámetros, mejor dicho, el parámetro de la resolución absoluta no se triplica, sino que ese efecto es elevado al cuadrado, con lo cual es 9 veces, tiene 9 veces más píxeles, 8,5 megapíxeles, que los que teníamos antes. Eso significa que nos cabe mucha más información visual si tenemos configurado nuestro Office para exportar a 300 ppp. Y luego os diré cómo lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo mi Office a 96 ppp y cuando abro las imágenes, las inserto en el espacio de trabajo de Office, lo habréis visto todos que una imagen de 1 megapíxel me ocupa lo mismo que la diapositiva, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la diapositiva ya hemos dicho que tiene en torno a 1 megapíxel, ¿de acuerdo? Mientras que una imagen de 5 megapíxeles, tenemos aquí la emulsión, ocupa mucho más, ¿de acuerdo? Y si ya fuera de un smartphone de 8 a 12 megapíxeles, pues imaginaros lo grande que sería. No es factible trabajar con estos tamaños, ¿de acuerdo? Si yo trabajo con normalidad, esta imagen la puedo reducir 5 veces. Bueno, si lo vemos así de lejos parece que me he pasado. Si lo vemos aquí en la diapositiva, quizá no es tan... la reducción no es tan exagerada, ¿vale? Porque nos permite trabajar con ella, ¿de acuerdo? Bueno, podríamos decir que en vez de 5 veces lo reducimos la mitad, redondeando por arriba, 13, ¿vale? Esta imagen, que solo tiene 1 megapíxel, no nos es fácil trabajar con ella en la diapositiva. Rara es la vez que mostramos imágenes de este tamaño en diapositivas.
¿De acuerdo? Bueno, esta imagen tiene 1 megapíxel. Entonces, bueno, voy a decir, lo reduzco unas 10 veces. ¿De acuerdo? Bien, pues la pongo por aquí. ¿Vale? Esta imagen, aunque ahora la veáis muy pequeña, es bastante frecuente usar tamaños de este tipo en diapositivas. Y si hiciéramos lo mismo con esta, ¿vale? Lo puedo reducir 10 veces y se me queda más o menos por ahí este tamaño, ¿de acuerdo? O la puedo reducir solamente 5 veces, ¿vale? Más o menos por aquí, ¿vale? Porque la imagen de la emulsión, si la reduzco a la mitad, no, no me cabe en la diapositiva todavía. Bueno, todo esto, ¿por qué os lo enseño? Bueno, para explicaros que la imagen que he reducido a la mitad, en este caso esta de aquí abajo a la derecha, de microscopía electrónica, acaba de perder, solo por hacer este gesto de reducir el ancho, ¿vale? Acaba de perder el 75% de los píxeles que tenía. Esta de aquí, que hemos reducido 5 veces, ha perdido el 96%. Y esta de aquí ha perdido el 99%. Nos podemos preguntar, si tantos píxeles hemos perdido, ¿por qué sigo viéndola parecida? ¿Vale? Es verdad que Office tiene el truco de que no puedo ampliar mucho. Me pone el tope en 400, ¿de acuerdo? Entonces, a primera vista dices, bueno, más o menos veo lo mismo, me vale, ¿no? Para presentar en un proyector, en un salón de actos, puedes decir que quizás es válida, ¿no? Porque más o menos la información se ve, ¿de acuerdo? No apreciamos una merma aquí, ¿de acuerdo? Pero la merma está en cuando exportamos esta información. Porque si recordamos que la diapositiva tiene 96 píxeles por pulgada, una pulgada son 2,5 centímetros. Esta imagen que tengo seleccionada son 5 centímetros, disculpar, estas son 7, esta eran 5. Vale. Esta imagen de aquí son 2 pulgadas de ancho. Eso significa que aquí hay 200 píxeles. Cuando tú exportes esta diapositiva, esa imagen solo va a tener 200 píxeles de ancho. ¿De acuerdo? Antes tenía muchos más. Entonces, eso sí que repercute en la calidad de la imagen. ¿De acuerdo? Lo podéis probar vosotros mismos. Yo para no ya lo he hecho muchas veces. Lo he comprobado un montón. Y entonces ahora no voy a entretenerme más en esto. Bien, pues para acabar esta diapositiva, solamente añadir que otra de las costumbres que hay que erradicar o hay que dejar de tener es no convertir encadenadamente nuestra imagen o nuestra figura de un formato de archivo a otro y a otro y a otro, aunque pensemos que volvemos atrás. Pasar de un TIFF a un JPG, luego volvemos a un TIFF, luego a PDF, luego cambiamos a JPG, ahora lo inserto en Office, ahora lo exporto otra vez a un archivo que se llama igual que antes, pero la foto ya no es la misma, ¿de acuerdo? Estos defectos o distorsiones, además, no siempre los detectamos porque no se ven hasta que no cerramos la imagen, que le hemos dicho guardar como el formato de archivo que sea, y la volvemos a abrir. ¿De acuerdo? A ver, disculpar. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, vale. Antes de seguir, todas estas costumbres y el análisis que he hecho nos hacen llegar a algunas conclusiones. Y es que para mantener la calidad de vuestras imágenes o figuras, lo conseguiréis mejor en el caso de usar
PowerPoint si cumplimos los 4 pasos que voy a mencionar. El primero es, como he dicho, el más importante o más influyente, que la plantilla que vamos a exportar se exporte a 300 ppp. ¿De acuerdo? No a 96 como tenéis configurado por defecto Office. El siguiente factor en importancia es que exportéis como TIFF, que evitéis el JPEG y los PDFs obtenidos desde Office. La siguiente es la que hemos dicho de no comprimir, es decir, de ir a opciones avanzadas y desactivar la opción como hemos visto, ¿de acuerdo? Y realmente la más importante de todas, aunque he dicho que era lo de la exportación, es no hacer cambios de tamaño excesivo, porque el efecto está elevado al cuadrado. Nosotros imaginamos que la imagen se reduce en una dimensión a la mitad, pero estamos perdiendo no la mitad de píxeles, sino el cuadrado de ese efecto, ¿vale? Entonces, es muy perjudicial. Vale. Aprovecho ahora que hemos hablado ya mucho sobre estos aspectos técnicos de las imágenes para hacer un repaso, un vistazo muy rápido y ordenar nuestros conceptos porque ahora entendemos o podemos entender mejor por qué nos afectan. La resolución absoluta que yo en esta presentación pongo como RA, también la conocemos como dimensiones en píxeles o tamaño en píxeles. Básicamente ya sabéis que es la cantidad total de píxeles y se consigue multiplicando los de píxeles de ancho por los de alto y damos un dato conjunto, el resultado de ese producto, que son los megapíxeles, ¿de acuerdo? Estamos ya más que familiarizados. Las proporciones típicas de esas imágenes con las que trabajamos suelen ser de 4:3 o 16/9, en función de lo apaisado que esté en la pantalla. Y una excesiva resolución absoluta, es decir, tener demasiados megapíxeles, ya hemos dicho que ocupa mucho espacio en centímetros y necesitamos reducirlo, con lo que conlleva perder muchos píxeles. Si usamos Office para hacer ese paso, el algoritmo que elimina los píxeles no es tan sofisticado como si usáramos Adobe Photoshop o usáramos GIMP, aunque tampoco son la panacea esos otros software. ¿De acuerdo? La cuestión es que eliminamos muchos píxeles. En cuanto a la resolución relativa, son los píxeles que encajamos en unos centímetros o en unas pulgadas determinadas, ¿de acuerdo? Entonces viene a ser un concepto, podríamos decir, de densidad de píxeles, tanto si pensamos en pantalla como si pensamos sobre el papel, entendido como el artículo científico en formato impreso. Y ya sabemos cómo se expresa, pero hay que indicar que la resolución relativa de la mayoría de imágenes que tengáis entre manos suele ser 96 ppp y la que nos exigen es de 300, con lo cual es frecuente tener que convertir esa resolución relativa. Vale, al insertar esa imagen en la plantilla, el espacio que ocupará en la plantilla o en la diapositiva será mayor o menor según la resolución relativa de esa imagen. ¿De acuerdo? Vale. Y aunque esta última frase es difícil de entender, nosotros mantendremos la calidad de la imagen si conseguimos igualar la resolución relativa que tiene nuestra imagen cuando la insertamos a la que exportamos, ¿de acuerdo? Eso, aunque ahora no esté bien explicado por mi parte, en PowerPoint lo podemos conseguir aplicando un cálculo, un factor, y en GIMP se hace automáticamente al insertar la imagen. Vale. La resolución relativa la podemos averiguar
en propiedades de archivo. Tengo el archivo en una carpeta de mi explorador de carpetas y pongo un botón derecho y se me abren propiedades de imagen y en detalles tenemos la resolución. ¿De acuerdo? Veréis como la mayoría de vuestras imágenes están a 96 ppp. Bien, y el otro concepto básico es el tamaño. Cuando hablamos de una imagen digital, hablamos de tamaño y aquí lo he reflejado de tres maneras diferentes. El tamaño en píxeles, el tamaño en centímetros y el tamaño en memoria o megabytes, ¿de acuerdo? Lo que ocupa en el disco duro. Bien, ya el tamaño en píxeles es lo mismo que la resolución absoluta, con lo cual ya está explicado. El tamaño en centímetros está más relacionado con la resolución relativa, ¿de acuerdo? Y también lo hemos explicado. Aprovecho para incluir la fórmula de si queremos calcular una resolución relativa a partir de los otros datos que tenemos, que son la absoluta y el tamaño que deseamos que tenga en una dimensión dada, de ancho o de largo. El factor 254 es el que convierte las pulgadas a centímetros. Bien, la memoria, ya hemos dicho que es el espacio que nos ocupa en el disco duro. Está expresado normalmente en megabytes y para reducirlo solemos convertir a otros formatos de archivo. Eso ya lo sabéis. Lo que quiero que seáis conscientes es que esos cambios de archivo no modifican ni la resolución absoluta ni la relativa. ¿De acuerdo? Lo que hacen es codificar la información de la imagen de una manera más simplificada y eso altera los valores de brillo de algunos de los píxeles. Para imagen recreativa eso no se nota. Para imagen científica puede que nos afecte. En análisis de imagen, como hacemos en el servicio de microscopía, directamente nos altera, nos casi inhabilita el estudio que podamos hacer. Con lo cual, el consejo normalmente es evitarlo al máximo. ¿Vale? Solo si nos lo exige la revista científica, haré algo para reducir los megabytes de ese archivo de imagen. Bien. Bueno, aquí no se ve bien porque, tal como tengo compartido, voy a subirlo un poquito. ¿Vale? En esta diapositiva, entonces, vistos los conceptos básicos, vuelvo a resumir los motivos por los cuales perdemos calidad en la imagen. Básicamente, reducimos alguna de las dos resoluciones, la absoluta o la relativa, y comprimimos lo que hemos dicho que afecta a cualquiera de los tres conceptos de tamaño que acabamos de ver. ¿Vale? Los efectos ya son los que ya hemos introducido en esta charla. ¿Vale? Perder detalles, resolución, nitidez. Se ve un pixelado, se altera la información visual, etcétera, etcétera. Vale, pero vamos a desglosarlo. Si lo que hemos hecho ha sido reducir la resolución absoluta, normalmente es voluntario, con el fin de reducir el tamaño en centímetros sobre la diapositiva, como os he ejemplificado hace un momento, eliminamos píxeles que están intercalados. Eliminamos la gran mayoría de píxeles, como os he dicho. ¿Vale? Entonces, ese efecto es todavía peor o necesitamos hacerlo de forma más intensa si nuestra plantilla es de bajos ppp. Porque ya hemos visto que con altos ppp caben más píxeles en el mismo espacio. Y para ello es mejor usar plantillas de altos ppp como permite fácilmente GIMP. El hecho de construir plantillas con un alto número de imágenes incorporadas, ahora entendemos que, como requieren una reducción de tamaño en centímetros, también nos perjudica en este aspecto. El hecho de usar cámaras de fotografía en los laboratorios de elevadas resoluciones absolutas, vamos a resumirlo como mayores a 8 megapíxeles, pero que pueden ser 12 o más, con los smartphones eso
también nos implica reducir mucho el tamaño en nuestra diapositiva para visualizarlo a un tamaño adecuado en centímetros. Hay que tener cuidado porque depende qué tipo de imágenes saquemos con smartphones, por defecto lo codifica directamente a JPEG, ¿de acuerdo? Con lo cual no partimos de una imagen TIFF como suele ser en el microscopio o en el equipo de macrofotografía. Algunos smartphones permiten indicárselo un formato de archivo sin pérdidas como PNG, TIFF o el formato crudo que se llama RAW, RAW. Vale, perdonad, si trabajáis en un laboratorio fotografiando mucho con smartphone y siempre usáis el mismo, averiguar si podéis cambiar eso, ¿de acuerdo? Está claro que vuestras imágenes van a pesar muchos más megabytes. Pero sobre todo si hacéis fotografías de campos visuales de decenas de centímetros, mayores al tamaño de un folio, entonces eso os puede afectar y lo tenéis que considerar. Bueno, si reducimos, también la otra opción de perder calidad es reduciendo la resolución relativa, digamos involuntariamente, es decir, sin ser muy consciente, cuando usamos software no especializado o adaptado a las tareas que estamos hablando. Ya hemos dicho el caso de Office, que exporta 96 ppp. Y por último, hemos dicho reducir la memoria en el disco duro, o porque la revista nos lo impone, o porque el software para usos más cotidianos lo tiene por defecto. ¿De acuerdo? Que eso sería la compresión. Bueno, ahora veremos el segundo punto. Está la compresión al pasar a un formato de archivo que comprime de forma no personalizada, ¿vale? Altera los píxeles con lo que yo llamo un efecto baldosa, porque es una matriz de 8 por 8 píxeles, lo que recodifica y lo que altera. Y la otra opción es que comprimamos las imágenes cuando simplemente no hemos ido a opciones avanzadas, como os he explicado hace un momento, lo cual solo es posible a partir de las versiones de Office 2010. ¿De acuerdo? Ya que vamos ahí a darle no comprimir, pues también comprobamos si tenemos seleccionado la resolución predefinida a máximos ppp que nos deje esa versión de Office. Con lo cual también tener cuidado cuando estéis preparando un documento en Office y lo hagáis en diferentes ordenadores, porque a veces cada ordenador tiene una versión de Office diferente y eso puede afectar a este aspecto. Bueno, os presento esta diapositiva a modo de ejemplo de casos prácticos en los que nos podemos encontrar y como una manera de valorar si los tamaños en centímetros que van a generar mis imágenes me obligarán a reducir mucho su tamaño sobre la diapositiva. ¿De acuerdo? Podéis ver aquí en 5 filas en las que he puesto 5 ejemplos de tipos de imágenes obtenidas en equipos de nuestro centro, el microscopio, el equipo de macrofotografía, un smartphone típico y también combinaciones, por ejemplo, combinar una figura, 3 imágenes del microscopio que tenemos en el YATA. Y también he puesto un gráfico sacado de Excel, ¿vale? De un tamaño normal y corriente. Entonces, los megapíxeles que tienen estas imágenes son muy variables, vamos desde 1 hasta 15 en el caso del panel, a máxima resolución. Cuando hay 2 tamaños es porque la cámara permite generar fotografías a diferentes resoluciones o megapíxeles, pero todos ellos tienen una resolución relativa de salida que es la misma, 96.
¿de acuerdo? Como nosotros trabajamos a 300, es a esa resolución relativa a la que tenemos que ver si los centímetros son mayores a lo que deseamos, donde la deseemos ubicar, ¿de acuerdo? Entonces, solamente fotografías de pocos megapíxeles, como gráfico Excel o como el microscopio a baja resolución, pueden tener tamaños fácilmente adecuados directamente sin modificar la imagen, sin perder píxeles. Todos los demás que tienen una dimensión en centímetros muy grande, y no digamos ya para lo que es la pantalla, van a necesitar reducciones de tamaño, es decir, pérdidas de calidad. ¿Vale? Aquí dejo la fórmula. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos aporta GIMP para que le podamos dedicar o decidir a usarlo? Bueno, GIMP lo que nos permite es crear con facilidad plantillas de altos PPPs, de alta resolución relativa, ¿de acuerdo? Como os he resumido aquí, además somos capaces de meter las imágenes en la plantilla de la misma forma que un PowerPoint. Arrastramos de la carpeta a lo que es el espacio de trabajo y ya la tenemos insertada, con la ventaja de que además la muestra a un tamaño en centímetros con la resolución relativa de la plantilla que ya hemos creado, ¿de acuerdo? Con lo cual la muestra directamente a 300 ppp, cosa que Office no hace. Podemos ayudarnos de una guía, una rejilla, esta que veis aquí roja, para colocar las imágenes y construir la figura. ¿De acuerdo? También podéis insertar texto, escribirlo en el propio software o lo podéis traer copiado, tanto el texto como iconos o formas típicas de PowerPoint, todas las que se os ocurran, se pueden copiar y pegar. ¿De acuerdo? Os dejo aquí anotado cuál es la opción de pegar que mejor hace esa acción que os estoy comentando. ¿Vale? Lo llama así. Pegar como nueva capa en su lugar. Bien. Además, GIMP, como es una versión del estilo de Photoshop, del Adobe Photoshop, las exportaciones están ya más profesionalizadas y son de mayor calidad visual, tanto a TIFF como a JPEG 100 como a PDF, ¿de acuerdo? Y yo os pongo aquí dos, aparte de poder construir una plantilla en tamaño A4 vertical o horizontal, otros ejemplos que pueden ser interesantes es crear una plantilla A5 horizontal, que el ancho es el mismo que la de la página de un paper y puede servir para construir figuras fácilmente, por ejemplo, paneles de 2x2 imágenes si nuestra imagen mide 1 megapíxel, ¿de acuerdo? Sin necesidad de cambiar el tamaño. Si cambiamos el tamaño podemos meter más cosas, pero ya hemos dicho que eso afecta a la calidad, con lo cual hacerlo con cuidado. Otra opción es que cuando yo creo la plantilla le puedo definir el ancho y el alto fácilmente, y entonces ya os he puesto aquí abajo que podemos construir plantillas de tamaño diapositiva de PowerPoint, ¿vale? Por si luego queréis copiar y pegar información de uno a otro con facilidad, ¿vale? Bueno, pues simplemente os voy a mostrar cómo lo haríamos en GIMP de una forma rápida. ¿Vale? Vemos que simplemente es crear una nueva imagen y tenemos un desplegable de plantillas un surtido bastante amplio. Ya os he dicho A4, A5, a 300 ppi, ¿de acuerdo? Podemos visualizar los datos en diferentes unidades. Yo voy a hacerlo, a ver si no me equivoco. Vale, voy a hacer una 4, ¿de acuerdo? En opciones avanzadas le elijo el color de fondo, le digo que lo quiero blanco. Bien.
bueno, lo he puesto en horizontal, ¿de acuerdo? Y yo aquí podría, a ver, perdonad, esto es. Yo puedo cargar estas imágenes, ¿vale? Parece que ha cargado una, pero en teoría están las tres. Voy a visualizar la ventana de las capas. Cada imagen es una capa, ¿vale? Bueno, pues ordenadas serían así, más o menos. Las voy a desalinear, ¿de acuerdo? Porque, bueno, quiero que veáis que, aunque no es tan ágil como el PowerPoint para colocar las imágenes y reducir los tamaños, al menos que veáis cómo lo hace. Vale. Entonces, tenemos una herramienta para alinear. A ver si lo consigo visualizar aquí. ¿Vale? Bueno. En principio yo puedo seleccionar todas. A ver, con mayúsculas. ¿Vale? Y bueno, aquí me debería de salir. A ver, aquí está. ¿Cómo las alineo? ¿Vale? Respecto al primer elemento que he seleccionado, las puedo alinear todas a la derecha. A ver. Hazme caso. Vuelvo a coger. Muy bien. Bueno, por algún motivo no lo hace, pero es así, ¿de acuerdo? Las alinearía todas en función del eje que le digamos, ¿de acuerdo? En cada una de ellas le podríamos insertar el texto nosotros o traerlo desde Office, ¿de acuerdo? No sé por qué motivo, no sé si tiene que ver con el hecho de que usemos Zoom, pero no me deja tampoco ahora meter el texto, ¿vale? Pero es algo que sí que se puede hacer sin problemas. Vale. Y también podemos traer formas del PowerPoint. Podemos elegir cualquier forma y si no me pone pegas, la podemos insertar como una capa nueva. Os he dicho, editar, pegar como nueva capa en su lugar. ¿Vale? Bien. No sé por qué no me deja hacer nada, pero aparecería ahí la forma y ya podemos construir nuestra figura. ¿Vale? Esta es la que he creado yo practicando por mi cuenta. Uy, me ha cerrado la ventana. Bien. Pues vale. Entonces, las recomendaciones de trabajo que os planteo, pues yo sé que no son fáciles, no son igual de cómodas como trabajábamos hasta ahora, pero vamos a ver cómo llevamos a la práctica todo lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? Si lo que queremos es enviar imágenes individuales sin montar ninguna plantilla, como las tenemos que mandar ajustadas a la resolución relativa de 300 ppp, GIMP nos lo hace fácilmente en el apartado escalar la imagen, ¿de acuerdo? Si la imagen la tenemos insertada en una plantilla, en vez de escalar la imagen sería escalar la capa, ¿de acuerdo? Pero ahora estamos en una imagen suelta. Ese ajuste hay que hacerlo de una manera que sin querer no cambiemos la resolución absoluta,
¿vale? Y solo en el caso de necesitar reducir todavía más el tamaño en megabytes, desde GIMP puedo exportar a JPEG 100 o también he visto que no es muy perjudicial hacerlo a PDF. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos GIMP aquí. Si yo abro una imagen a 96, que yo sé que tiene una resolución relativa de 96, me puedo ir a imagen, escalar la imagen y esta ventanita que se abre me permite cambiar o las dimensiones de la imagen, lo que llama tamaño, anchura y altura, o la resolución. Y lo que tenemos que tener muy claro es que, bueno, aquí ahora me manda la que tendrá. Lo que tenemos que tener claro es que lo que queremos cambiar es la resolución, ¿vale? No hay que cambiar aquí arriba, sino que hay que cambiar aquí abajo, ¿de acuerdo? Cuando hacemos un cambio aquí, voy a poner otra vez, por ejemplo, 96, me actualiza los datos en centímetros que va a ocupar, ¿vale? Ya hemos dicho que eso más o menos era el tamaño de una diapositiva de PowerPoint. Vale. Bien, pues esta es la manera de ajustar. Pero ¿qué pasa si lo que tenemos son el caso más común? Imágenes con texto, figuras compuestas de varias imágenes, graphical abstract. La recomendación que os hago es hacerlo en plantilla de altos PPPs. Y podemos optar por dos modos en función de lo que os interese. En GIMP podemos, como hemos dicho, crear una plantilla, arrastrar las imágenes sobre la plantilla. Ya hemos dicho que se autoajustan directamente a 300 ppb, aunque tuvieran menos. Y tenemos que intentar evitar hacer cambios excesivos en la visualización. Lo que hacíamos de reducir el tamaño en centímetros, ¿vale? Hay que intentar evitarlo en lo posible. Si lo hacemos, es en el apartado escalar la capa. Si en vez de reducir el tamaño hay que aumentarlo, un software especializado está más preparado para aumentar, porque inventa píxeles en base a los que hay a su alrededor y lo hace bien con interpolaciones como las que os dejo aquí. ¿De acuerdo? Bajarlo a la mitad no lo hace mal del todo, pero tampoco es fácil, ni siquiera para este software. Luego puedo añadir texto, formas y objetos, ¿vale? Ya hemos dicho que podemos copiarlos directamente desde PowerPoint, si ya lo teníamos también allí. Y finalmente hay que exportar a TIFF, ¿de acuerdo? Pongo 300 ppb, pero lo hace directamente, ¿de acuerdo? Porque la plantilla ya tiene esa resolución. Y si nos exigen en otro formato, usar JPEG 100 o PDF. Es un resumen o un esquema de los pasos que deberíais de seguir. Si en cambio optamos por continuar con PowerPoint, y se entiende perfectamente, es mucho más cómodo, es más ágil de utilizar, lo que tenemos que hacer es ese archivo que estamos creando nuevo, le decimos en opciones que no nos comprima, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que eso hace que el archivo tenga muchos más megabytes, ocupe mucha memoria en el disco duro. Si estamos preparando una defensa de tesis, la cantidad de imágenes que tenéis en una defensa de tesis es muy grande. Son de decenas de imágenes, pero más de 30 o 40 seguro. Entonces, quizás podríais plantearos de, solamente para ese archivo que estáis preparando, que esas imágenes, antes de insertarlas, las convirtáis a JPEG 100. Es una sugerencia, ya me diréis si eso os puede ser útil. La otra acción que tenemos que hacer es exportar a TIFF, porque es el formato de archivo de imagen que menos distorsiones genera, ¿de acuerdo? Y mucho mejor si lo hacemos a 300 ppb. Ahora os explicaré cómo.
Eso lo dejo escrito aquí, que se consigue adaptando la versión de PowerPoint dentro de un apartado digamos, un asistente que se llama editor de registro. ¿De acuerdo? Ahora lo haré yo delante de vosotros y también os he preparado una diapositiva en la que os indico cómo lo podríais hacer, pero para poneroslo más fácil, nuestro servicio de informática ha creado archivos ejecutables y los he colgado en limbo recibir. De esa forma lo podréis hacer vosotros mismos simplemente ejecutando ese archivo que sirve. Hay 5 archivos, cada uno de ellos para 5 versiones diferentes de Office. ¿De acuerdo? Bien, lo siguiente es insertar las imágenes en la plantilla, teniendo la precaución de reducir el tamaño lo mínimo posible. ¿De acuerdo? Si la imagen que hemos cargado es la original, que está a una resolución relativa de 96, se nos abrirá en la diapositiva PowerPoint muy grande. Si yo lo voy a exportar a un TIFF 300, bueno, si yo lo voy a exportar a 300 porque he adaptado mi PowerPoint, sé que si reduzco el tamaño de esa imagen por el factor 3.125, el tamaño que tendrá la imagen entonces será el mismo de la exportación, ¿de acuerdo? O si yo inserto una imagen que previamente había preparado a resolución relativa a 300, no tengo que cambiar el tamaño si quiero conservar la calidad. ¿De acuerdo? Sé que es un poco complicado, pero es así. Y como he dicho que es exporta TIFF, aún así podéis, aunque es poco recomendado, podéis exportar en este orden a estos archivos. PDF se saca imágenes de peor calidad de TIFF, pero mejor que el metamejorado de Windows, y el metamejorado de Windows mejor que el JPEG. ¿De acuerdo? Esas son comprobaciones mías, tomarlo como algo orientativo. Pero voy a hacer un inciso. Este archivo metamejorado, tengo que pensar qué hago con él. ¿Lo voy a mandar tal cual, independiente del texto de mi artículo científico, o lo voy a incrustar luego en Office? Bueno, pues ojito, porque si lo volvemos a incrustar en Office, vamos a encadenar conversiones de archivos que no nos benefician. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo sencillo es exportar a TIFF. Bien, ¿cómo preparo yo mi Office o mi PowerPoint para que exporte las imágenes a 300 ppp? ¿De acuerdo? Ya os he dicho que en limbo recibir, en la carpeta de servicio de microscopía, tenéis un archivo ejecutable. ¿De acuerdo? Y pondrá Office 2003, Office 2010, Office 2013, Office 2007, que se me ha olvidado, me parece, y Office 2016. El 16 sirve también para el Office 2019, ¿de acuerdo? La cuestión es que si en vez de con ese ejecutable yo abriera el editor de registro, ¿vale? Lo voy a hacer aquí, simplemente para que veáis que cuando lo sabes hacer no es difícil. El editor de registro, a ver si actualiza la imagen. ¿Se ha perdido la señal? A ver. Un momentito. Vale, decidme por favor en el chat si habéis perdido la señal o lo seguís viendo. Porfa. Vale. Por favor, que alguien se active el micrófono. Ah, no hay cambios. Sí, es que yo en mi pantalla lo veo, pero vosotros no.
En mi pantalla yo lo veo. A ver. Voy a dejar de compartir pantalla y la voy a volver a compartir. Creo que ya sé lo que es. Aquí. Vale. ¿Alguien puede conectarse al micrófono y decirme si me escucha? Porque sé que no veis cambios, se ve parado, ¿verdad? Ha sido al poner el editor de registros, por algún motivo ha afectado a Zoom. Vale. Y no me deja. Bueno, se me va a cerrar el programa. Yo salgo y vuelvo a entrar, ¿de acuerdo? A ver si puedo seguir. Buenas, ¿me oís ahora? He vuelto a entrar. Yo creo que ahora sí. Vale, estoy compartiendo pantalla y en teoría lo vais a ver ahora pronto. Vale. Bueno, disculpar. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, no lo voy a enseñar en el editor de registros, lo tengo aquí en una diapositiva, ¿de acuerdo? En el editor de registros yo puedo seguir una ruta, ¿vale? Y simplemente indicarle que la exportación la haga a 300 en vez de a 96 como está predefinido, ¿de acuerdo? Eso lo hace directamente el ejecutable que os ahorra tener que aprender lo que os estoy mostrando. Vale. Bien, pues como recordatorio final de todo lo que hemos dicho, además de todos los pasos que os he dicho, que para un protocolo de trabajo en el que no perdáis tanta calidad en vuestras imágenes, acordaros que si mantenemos la resolución absoluta sin cambiar, mantenemos la calidad, con lo cual solo lo haremos cuando no hay otro remedio. Sé que lo común es que haya que reducirla por el tamaño en centímetros, pero bueno, también podemos optar por recortar, un recurso que más de una vez nos puede salvar porque la imagen tendrá menos megapíxeles, pero solo mostrará la zona de interés y conseguiremos que ocupe menos centímetros, ¿vale? Bueno, ojito con las reducciones de tamaño en las diapos de las tesis, que tenéis muchas fotos. Algunas se ven borrosas cuando las mostráis, ¿vale? Hacer todos los pasos en el mismo ordenador, por lo tanto, la misma versión de Office, ¿vale? Para tener controlado todo lo que os he dicho. Enviar los archivos de imagen a publicar a 300 ppp a ser posible separado del texto, y aquí en el turno de preguntas ya me diréis cómo de factible es eso, o si hoy en día ya os piden que siempre vaya la imagen insertada dentro del texto. Y bueno, recomiendo evitar insertar en Word porque si Office ya pone problemas, el Word es más limitado y en algunos aspectos es peor.
Bueno, recordar que una reducción a la mitad de la anchura del tamaño en centímetros de la imagen empieza ya a notarse la merma porque hemos perdido el 75% de los píxeles y es más susceptible a empeorar su calidad cuando hagamos cualquiera de las otras operaciones que hemos explicado en este seminario. El tamaño en megabytes de las imágenes en blanco y negro es 1/3 de respecto a las imágenes en color RGB. Como muchas veces optáis por mandar en blanco y negro, esa sería una manera de reducir el tamaño en megabytes si no queréis que se afecte a la calidad de la imagen, y como las revistas científicas suelen cobrar por imágenes a color, pues tiene la doble función. ¿De acuerdo? Bien, y solo a modo de ejemplo, os enseño cómo cambia la calidad si la imagen de la emulsión la inserto en Word, ¿de acuerdo? A la izquierda tendríamos cómo se vería la imagen en TIFF, a la izquierda la calidad cuando la inserto en el Word. Aparentemente no cambia la calidad, yo la veo en pantalla, la veo bien, pero cuando cierro, cuando le doy a guardar archivo en HTML en este caso, y lo vuelvo a abrir, entonces me doy cuenta que sí que ha perdido calidad, ¿de acuerdo? Ha perdido riqueza del color, nitidez de los bordes, desaparecen algunos elementos pequeños, ¿vale? Y esas distorsiones solo aparecen cuando vuelvo a abrir el documento que había guardado como HTML. Pensando en publicar. Si además hemos reducido el tamaño solamente 3 veces, pasar de un ancho de 15 a 5 centímetros, todo esto se ve, vamos, mucho más perjudicado, como veis aquí en esta ventanita que os he añadido. Vale, si en vez del HTML, que no es tan típico, lo hacemos a PDF, la distorsión no es tan fuerte, ¿de acuerdo? Pero en cuanto hay una reducción de tamaño del mismo tipo que el ejemplo anterior, volvemos a tener pérdidas de calidad moderadas, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos pasos influyen en la calidad de vuestras imágenes. Sé que soy muy detallista, o como trabajamos en microscopía, pues amplío mucho las imágenes, pero esta está a zoom real. Simplemente es un recorte de la imagen a zoom real. Bien, vale, pues con todo esto, gracias por la paciencia de atender toda la presentación, y abrimos el turno de preguntas para quien quiera resolver alguna duda que le pueda ayudar, si es posible, si está en mis manos. Bueno, que alguien diga algo, aunque no tenga pregunta, que diga algo, y sé que estáis ahí. Vale, dime. Ah, no, soy yo mismo. Bueno, pues Roberto, si quieres puedes parar la grabación. Vale, Si no hay, gracias, Pepe. no sé, Si si no hay preguntas. no hay ninguna pregunta, lo dejamos aquí. Gracias por vuestra asistencia a todos y nos vemos en un próximo seminario. Vale. Gracias, Pepe. A ti, Roberto, y a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.